Nuestro invitado pertenece a la comisión de la Radiotelevisión Canaria, ¿no? Creo que sí, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, vamos a presentarlo en imágenes, porque el pasado jueves presentaba su candidatura en Santa Cruz de Tenerife y es Podemos en plural. Saben ustedes, bueno, de momento tenemos en lisa 3 o 4. Cuatro candidaturas, sí. 4 candidaturas. Y una de ellas, la de nuestro invitado, de Juan Márquez, diputado y candidato de Podemos Plural. Señor Márquez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por cierto, ya que hemos hablado de la televisión canaria, ¿cómo van las comisiones? Aunque las vemos, ¿eh? Aunque las vemos por streaming, ¿eh? Ahí estamos. Nosotros somos muy críticos con la gestión que está llevando a cabo Santiago Negrín, con la deriva que ha tenido la televisión pública de Canarias, la radiotelevisión pública, con un consejo rector prácticamente desmantelado, con un desinterés también por parte de la mayoría de los grupos políticos, ¿no? Que no se han mostrado muy activos a la hora de fiscalizar las políticas. Claro, porque ustedes fiscalizan esta etapa, no la anterior. Claro, nosotros evidentemente estamos fiscalizando esta etapa y bueno, y planteamos una televisión pública independiente, un medio público objetivo, que tenga un consejo de informativos que no tiene, que tenga un consejo asesor que no tiene, que cumpla la propia ley de Radiotelevisión Canaria que se aprobó en el Parlamento. Es verdad, a un mes casi de las elecciones se repartieron los puestos en el Consejo Rector a sabiendas que era probable que entraran otras fuerzas políticas en el Parlamento, pero en definitiva lo que queremos es un ente independiente, ¿no? Y creemos que además es una herramienta muy importante, sobre todo para un territorio como el canario que está diseminado, ¿no? Y que necesitamos elementos también desde el punto de vista comunicativo que favorezcan esa cohesión social, ¿no? Bueno, Podemos Plural es su candidatura. ¿Plural? Claro, cuando uno lee Podemos Plural, ¿qué pasa con el resto? Claro, Podemos en plural ya en su propio nombre indica uno de nuestros ejes, ¿no? De los ejes que planteamos y que articulamos también en una serie de propuestas en el propio documento organizativo. Nosotros entendemos que si Podemos aspira a ser una fuerza de mayorías, una fuerza de gobierno, por tanto va a ocupar un espacio importante, un espacio político mayoritario. Y eso implica ser reflejo de la calle, y la calle es diversa, la calle es plural. Y nosotros entendemos que ir hacia una fuerza cada vez más minoritaria, en la que solo se visibiliza o se potencia una serie de perfiles que piensan como exactamente igual que la directiva, pues creemos que eso nos llevará a ser una fuerza de resistencia, de oposición, pero no una fuerza de gobierno. Y yo creo, vamos, estamos convencidos de nuestro proyecto que en 2019 tenemos que revertir muchas de esas políticas y que Podemos va a ser clave en ese proceso de transformación y por tanto debemos estar en el gobierno y por tanto debemos ser fuerza de mayoría. Utilizando el lema de su candidatura, Podemos en plural, ¿ha sido Podemos en singular con Mary Pita a la cabeza actualmente? Vamos a ver a Mary Pita y a Conchi Moreno, que ha sido nuestra secretaria de organización. Es verdad que les ha tocado construir la organización y dirigir Podemos en un momento sumamente difícil. Somos una organización muy joven, con pocos años de existencia, y hemos pasado por un proceso en el que hemos tenido que trabajar paralelamente a la construcción del partido al mismo tiempo que nos presentábamos a distintos procesos importantes, ¿no? Procesos electorales. Eso nos ha llevado también a pues, no pararnos el tiempo necesario para reflexionar, para replantear lo que estábamos haciendo y bueno, se han cometido errores, entre otros nosotros entendemos que la falta de gestión de pluralidad, ¿no? Se ha perseguido la pluralidad como un problema y no como una riqueza, como una fuerza que nosotros entendemos que nos puede proyectar, ¿no? También políticamente. Podríamos estar hablando en este caso, no ha entrado usted tampoco a valorar demasiado la gestión de Mary Pita, aunque supongo que si es Podemos en plural y se presenta usted a la candidatura no oficial del aparato del partido, es porque algo habrá visto que se estaba haciendo mal. Claro, yo dimito del Consejo Ciudadano Autonómico en el mes de octubre precisamente porque estaba en desacuerdo, ¿no? Y quería ser coherente con lo que yo planteaba y no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo en esos momentos, ¿Pero ¿no? en qué no estaba de acuerdo? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que los problemas o el déficit de comunicación que había en el partido o de debate político se solucionará abriendo expedientes, ¿no? Yo creo que eso es una política antigua y que no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos en Podemos. Evidentemente nosotros estamos planteando una alternativa a la dirección actual, por lo cual no es un proyecto continuista. Nosotros entendemos que debe haber vasos comunicantes de abajo arriba, ¿no? Que la construcción de todos nuestros órganos sea desde abajo. Entendemos que la participación debe ser real, que no solo debemos convocar a los militantes para votar en primarias. Yo creo que hay votaciones, creemos, todo nuestro equipo, que hay votaciones muy importantes, como por ejemplo elegir el modelo de sistema electoral que queremos para Canarias, que tienen que nacer y emanar fruto de un debate muy interesante, un debate donde haya, digamos, una proyección también de
de todas las islas no capitalinas que puedan votar y que puedan participar en ese proceso también para legitimar nuestras propuestas, ¿no? Y como sistema electoral, por ejemplo, la reforma del Estatuto de Autonomía o tantas otras. Pero esto de plural conlleva, por ejemplo, a respetar la raíz de partidos como Si se puede, como Equo, como Izquierda Unida. Claro, nosotros entendemos que vamos a ver, nosotros no estamos a favor de la doble militancia. Eso se cerró en Vista Alegre 2. Sí. Y quedó bien claro. Y además, Si se puede, tiene su propia hoja de ruta y así lo ha hecho ver, ¿no? Tienen congreso también en Tienen congreso también en junio y como Si se puede, pues también con Izquierda Unida o con ECU nosotros entendemos que debemos entablar relaciones normalizadas, ¿no? Debemos replantear ese modelo, ¿no?, de trabajo que hemos tenido con otras organizaciones políticas con las que, ya digo, ahora mismo debemos respetarnos de organización a organización, pero con las que compartimos objetivos de transformación social y política en Canarias y, por tanto, debemos tejer una hoja de ruta de aquí a 2019 para ir en confluencias. Pero ya digo, cada uno desde su organización, pero no rompiendo los lazos, ¿no?, que nos unen y que son tan importantes para gestionar el futuro. ¿Es usted el candidato de Si se puede? No, en absoluto. Esa es la puña de un palo que le están dando continuamente. Claro, se ha puesto una etiqueta, que es la de Si se puede, para volcar también todas las frustraciones, ¿no?, que han generado los errores que se han cometido dentro de la propia organización, ¿no? Se ha buscado un enemigo interno, ¿no?, y externo para volcar ese, ¿no?, y para desviar la atención, ¿no? Yo creo que eso es un error. Es un error. Igual que se me acusa de ser errejonista por haber apoyado a Errejón en Vista Alegre, yo creo que ese debate no nos ayuda a hablar de lo importante, ¿no?, que de qué proyecto político queremos y de qué proyecto organizativo vamos a plantear. Y nosotros nos hemos presentado y hemos dado un paso al frente con proyectos, con ideas que queremos debatir, ¿no? ¿Teme usted que, precisamente nombrando a Íñigo Errejón, la purga también llega a Canarias? No creo, en absoluto. Yo creo que, vamos, puedo ser... la purga porque usted estará de acuerdo conmigo en que Errejón se le ha desplazado y mucho las decisiones del partido. Vamos a ver, la realidad es que el equipo de Pablo Iglesias gana en Vista Alegre. Yo no estoy en desacuerdo con algunas de las decisiones, ni siquiera con quitarle la portavocía en el Congreso. Creo que Íñigo es un valor importantísimo y también es un contrapeso, ¿no?, desde el punto de vista comunicativo dentro de la organización, y es vital. Y ahí sigue, y seguirá, y tendrá, estoy seguro, que un papel fundamental en el futuro de Podemos, ¿no? Yo puedo ser crítico con la gestión de Meri, con la gestión de Conchi Moreno, desde el punto de vista orgánico, ¿no? Hombre, pero no las tengo por personas deshonestas y no creo que utilicen el aparato del partido de manera torticera. Estoy convencido que no va a ser así. Esperemos que no sea así. De todas formas, digo que usted no se le escucha ser demasiado beligerante con su compañera en el Parlamento, Noemí Santana, que sigue estando en la ejecutiva de Meripita, aunque parece que apuestan por versiones distintas del propio partido. Intento no ser beligerante con nadie con los que comparto organización política. Intento ser beligerante con las fuerzas de la oposición nuestra, ¿no?, con Coalición Canaria, con el Partido Popular, con las que confrontamos un modelo ideológico. Y soy beligerante desde las ideas, ¿no?, nunca jamás en el terreno personal. Yo creo que eso es una cuestión que nos ayuda, ¿no?, a construir y también a debatir desde las propuestas, ¿no? Yo respeto muchísimo a Noemí Santana, igual que a Conchi Monzón, son excelentes diputadas y compañeras, de verdad tengo un gran aprecio personal por ellas, pero sí es verdad que nosotros estamos planteando una alternativa a la dirección actual. Del proyecto de Conchi Monzón no lo conozco, es verdad que ha dado un paso al frente, pero de momento no se le conoce proyecto y Noemí Santana todavía no ha tomado la decisión. Pues cuando la tome estaremos encantados de sentarnos, si ella lo tiene bien, para debatir, ya digo, desde propuestas y de ideas y no un reparto de sillas para garantizarle el futuro político a nadie. Hablando de reparto de sillas, y casi que me lo ha puesto sobre la mesa, ¿apuesta usted por ser secretario general y candidato a la presidencia o solo por ser secretario general? No, yo creo que descarto ser candidato en 2019, por dos factores fundamentalmente, ¿no? El primero es porque creo que la Secretaría General es un puesto de muchísima responsabilidad y que no debe utilizarse como proyección política, ¿no? Creo que debemos descartar eso. Por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? Si no me equivoco, Noemí Santana, en el programa El Foco de la Radio y Televisión Canaria, dice que sus aspiraciones eran ser secretario general y también candidata a la presidencia. Todavía no ha anunciado que quiera ser secretaria general oficialmente. Cuando lo haga, pues habrá que preguntárselo, ¿no? Yo entiendo que no, que hay que separar, ¿no? Y por una segunda razón, que todavía me resulta mucho más importante, porque yo creo en los procesos de confluencia. Y en los procesos de confluencia creo que seremos capaces de atraer perfiles de la sociedad civil que a lo mejor no irían en una lista, encabezando una lista con unas siglas determinadas, pero sí en un contexto de unidad popular, en una lista de unidad popular. Y pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que es muy interesante, ¿no?, atraer perfiles de la sociedad civil en una candidatura de confluencia. Y yo creo que ese es el camino, eso sí,
tras un debate importante que hay que establecer en nuestras bases y votación también con nuestros inscritos e inscritas, pero creo que el camino está en la confluencia, porque todos sabemos que si las fuerzas de transformación nos separamos somos mucho más débiles. Bien, pero bueno, digamos que en España lo normal es que el líder del partido se presente a la candidatura, lo hemos visto, bueno, yo no sé si decir tradición o que es mejor desde el punto de vista orgánico, porque al fin y al cabo estás gobernando una región, estás gobernando una nación y bueno, y tú marcas, ¿no?, la línea que... Pero una cosa no tiene por qué estar relacionada con la otra. Yo creo que la responsabilidad de un secretario general es llevar a bien la organización y sumar a todas las personas que necesitas, ¿no? No dejar a nadie atrás, reforzar un partido y desde el punto de vista del contenido político, ¿no? Sí. Y eso no tiene por qué conllevar ser tú, personalmente, el candidato. Lo descarto simplemente porque creo que, estoy seguro que habrán mejores candidatos o candidatas que yo. Vamos a hablar del programa político. Ustedes tienen bastante bien definidos quiénes son los contrincantes, al menos entre Coalición Canaria y Partido Popular. Eso es. ¿Qué significa PSOE y Nueva Canarias para ustedes? Bueno, para nosotros son organizaciones políticas con las que podemos llegar a pactos postelectorales, no preelectorales. Y así ha ocurrido en el Cabildo de Gran Canaria hasta la reciente ruptura del pacto, o ahora mismo sigue vigente y con gran acierto, ¿no?, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Son organizaciones con las que podemos compartir un programa de gobierno y con las que deberíamos poder entendernos. Es muy importante. Yo creo que esa alianza que podamos establecer después de las elecciones, tanto al gobierno de Canarias en el 2019, que espero que sea así como en otros ayuntamientos o cabildos. Un modelo que nosotros queremos fomentar o potenciar es el que tenemos en La Laguna, donde estamos en una candidatura de confluencia, donde trabajan con total normalidad y de manera muy efectiva distintas organizaciones en torno a un mismo objetivo, ¿no?, que es el Unidas La Laguna. Yo creo que ese es un modelo que debemos extrapolar en la medida de lo posible también, por ejemplo, a Santa Cruz de Tenerife, ¿no? ¿Pero cuál es la clave entonces en La Laguna? ¿Qué pasa? ¿Que hay mejores personas, hay mejores mimbres? Yo creo que en La Laguna no se han roto los lazos entre organizaciones. Yo creo que se ha establecido y se han resuelto los inconvenientes y los problemas que hay, ¿no?, que entre relaciones humanas siempre puede haberlo, pero se han resuelto desde el diálogo y desde el trabajo, ¿no?, y no desde la conspiración o desde notas de prensa. Yo creo habla usted mucho de conspiración, ahora ha dicho ruedas de prensa, veo resquemor. Veo que le ha fastidiado mucho algunos movimientos. No resquemor, pero creo que hay que tener los oídos más abiertos y las bocas un poco más cerradas, ¿no? Yo creo que en política es bastante saludable esa actitud, escuchar más. ¿Podemos poner un ejemplo? O poner varios ejemplos. Por ejemplo, ¿lo que ha ocurrido en el Cabildo de La Palma o lo que ha ocurrido en el Cabildo de Gran Canaria? Yo no quiero personificar en nadie, ¿no?, porque creo que no ayuda a un proceso en el que estamos debatiendo sobre las ideas y en el que yo creo que es muy positivo. Unas primarias no se deben tomar como la oportunidad de revancha. Yo no me lo tomo así. Yo, cuando dimití del Consejo Ciudadano Autonómico, lo hice, bueno, yo creo que con responsabilidad. Escribí una carta a la Secretaría de Organización donde les puse las razones por las que dimitía. No acudí a los medios a echar leña al fuego. Y ahora, que cuando estoy en el proceso primario, es cuando planteo ideas y proyectos, no solo yo, sino todo el equipo de compañeras y compañeros. Bueno, señor Márquez, eso se puede atribuir todo a que, bueno, son unos neonatos, ¿no? Uno está creciendo ahora, se está haciendo, se está formando y mete la pata en charcos, ¿no? Ya lo digo, claro. ¿Podría atribuir a eso? Claro, en la construcción y en el camino se cometen errores y aciertos. Todo, yo creo que la capacidad que deberíamos tener, porque si pensamos que el recorrido que hemos hecho, que es bastante importante, ¿no?, tenemos mucha presencia con las instituciones, si pensamos que eso está asegurado, cometemos un error. Yo creo que debe replantear de aquí a 2019 crecer, no mantenernos, crecer. Y por tanto analizar los errores, pero analizarlos con sosiego. ¿Y qué puede estar pasando en este país cuando vemos las cifras del paro todavía, cuando vemos la depresión, cuando se nos habla de macroeconomía, pero de microeconomía vamos muy mal, muy mal, la gente sigue sufriendo? Un partido como Podemos con un discurso que es el de sacar a la gente del atolladero, y en las encuestas del SIS, por ejemplo, ahora vemos que el PSOE sube un poquito, que Podemos baja un poquito, que Ciudadanos es la única que sube. Y la gente sigue pensando en el PP como una alternativa. Ciudadanos no sube, por lo menos los datos que yo he leído hoy, Ciudadanos sigue estando en una posición bastante... sigue ahí. Y bueno, y PSOE y Podemos se siguen manteniendo, ¿no?, en esa franja, ¿no? Es verdad que las encuestas son una fotografía de un instante determinado, ¿no?, en la que están sucediendo una serie de cuestiones. Yo entiendo que Podemos plantea una transformación muy importante, ¿no?, política.
en este país, en el Estado español también. Entonces eso conlleva también tener a medios de comunicación, a un establishment muy potente. Me suena ese término, ¿eh? Sí, bueno, algunos lo determinan casta, otros establishment, otros, bueno, que es el término en inglés, ¿no? O, bueno, ahora parece que la trama, yo creo que es una palabra que define bastante bien, ¿no? Una serie de fuerzas, ¿no? ¿Se sienten ustedes maltratados por los medios de comunicación canarios? Bueno, yo creo que los medios de comunicación canarios, igual que el resto del Estado, dependen de intereses económicos, ¿no? En su mayoría. Y por tanto, pues se deben también a quien los financia y a quien los mantiene. Eso es pero ya contábamos con eso. O sea, no debemos ser ingenuos en ese sentido. Sabemos dónde se mueven los medios de comunicación. Antes hacíamos mención a la Radio Televisión Canaria. El Radio Televisión Canaria... Pero la Radio Televisión Canaria es un medio público. Sí, pero de la Radio Televisión Canaria se reparten a productoras audiovisuales que a su vez pertenecen a grandes medios de comunicación, gestión de programas o el propio contrato de informativos, que son 180 millones de euros que van a un medio de comunicación determinado o a otro. Ahí hay intereses económicos muy potentes donde hay intereses políticos detrás. Bueno, más allá de eso, que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no cree usted que también influye que en muchas ocasiones el discurso que tienen algunos altos cargos de Podemos es somos el partido de la calle, anticoalición canaria, corrupción? Es decir, utilizar siempre la misma terminología no puede resultar cansino. Yo creo que es un reto, y eso es cierto, transformar el discurso de la indignación, que es necesario en un momento dado, en propuestas concretas y en un discurso que no asuste a la gente. Yo creo que una de las cuestiones que debemos plantearnos es que si queremos ser fuerza de gobierno, la ciudadanía tiene que visibilizarnos, ¿no? Como visualizarnos, mejor dicho, sí, como fuerza de gobierno, ¿no? Y eso es importante también a nivel comunicativo. Es que en realidad... pero también se nos acusa, discúlpame, de tener un discurso radical, pero es que lo cierto es que lo radical es los niveles de corrupción que tenemos de país. Lo radical son los niveles de desigualdad que tenemos, por ejemplo, en Canarias, que es la segunda comunidad en niveles de desigualdad, con una tasa de paro del 25,5%, con una pobreza infantil del 40%, o sea, 58.000 hogares sin ningún tipo de prestación, 102.000 familias con todos sus miembros en paro. O sea, los datos esos sí que son datos radicales. Hay que decir la verdad, aunque a veces duela y aunque a veces suene fuerte. Yo creo que es una obligación, pero por un tema de ética, ¿no? De todas formas, que podemos estar más o menos de acuerdo con lo que usted está argumentando, porque los datos son así de tosudos y son los que son. ¿Cuál es su equipo? ¿Quién le apoya a usted? ¿Quién apoya a Juan Márquez? Porque, claro, salir en la foto de un candidato que no es el oficial, que no es el del aparato, a veces puede causar resquemor. Bueno, plantear una alternativa a lo que existe, al oficialismo, por así decirlo, es complejo. Es complejo, evidentemente, en cualquier organización, pero Podemos es una organización democrática y la estimo muchísimo, a pesar de que tenemos que plantear cambios importantes. Respeto mucho a los compañeros. Me acompañan, pues, un ejemplo de lo que nosotros entendemos que debe ser la prioridad del partido. Personas con distintas sensibilidades también dentro de la organización, que vienen de distintos sectores, de distintas islas, de distintas instituciones, de las bases. Nosotros entendemos que ese es el reflejo que debe tener Podemos. Y estamos abiertos también a tender los brazos, las manos y sentarnos con otras candidaturas y a hablar de sumar, ¿no? Yo creo que aquí, como dice uno de los lemas que tenemos en nuestra candidatura, no sobra nadie. No sobra nadie, pero sobró quizá alguien en el pasado. Eso parece. Yo eso lo lamento profundamente, ¿no? Yo creo que no hemos podido... El mejor antídoto... ¿Quién pudo haber sobrado? El mejor antídoto contra la intoxicación mediática es demostrar y enseñar el trabajo que estamos haciendo las instituciones, que es muy importante, por ejemplo, en el Parlamento de Canarias. Si queremos hacer eso, tenemos que visibilizar a todas y a todos nuestros compañeros y compañeras. Y eso no se ha hecho porque en algunos casos... Ocurrió con Paco Denis, por ejemplo, que estuvo un año sin poder hablar en los medios. Sí, o con Paco, con Asun Delgado, conmigo mismo, ¿no? Y con otros compañeros que están en el Cabildo, porque tienen doble militancia en otras organizaciones o porque en un momento dado plantearon una crítica a la dirección. Yo lo lamento, yo creo que es una cuestión que vamos a cambiar y estoy seguro que desde también la dirección se hará autocrítica porque se va a pagar eso en las urnas si no somos capaces de mejorarlo y de construir. Hay uno de los mejores analistas políticos de Canarias que es podríamos decir, el viñetista Padilla del Grupo Prensa Ibérica. ¿Va a guardar usted la podona? Bueno, yo guardo muchas de las caricaturas de Padilla. Me parece que es un comunicador... Lo digo para los telespectadores del Día Televisión, es que Mary Pita, la actual secretaria general, con cargo en la Ejecutiva Nacional de Podemos,
suele utilizar una hoz para los peninsulares, no me sale la Z, o una podona, como diríamos en el norte de la isla de Tenerife. La va a guardar porque muchas cabezas han rodado, ¿eh? Ya digo, tenemos en el grupo parlamentario una pared llena de caricaturas de Padilla. Creemos que hace un análisis muchas veces desde la ironía, ¿no?, y del humor, pero es bastante certero. No sé si tanto en este caso, esperemos que no, ¿no? Yo con Mary Pita tengo una relación personal muy buena y espero que siga siendo así. Y además, gane quien gane en las primarias, ella seguirá siendo diputada y secretaria estatal, y yo seguiré trabajando en el Parlamento, y por tanto tendremos que seguir tendiendo puentes. Un día, hablando de puentes, tendremos que ver cuántas mociones, cuántas preguntas ha realizado Mary Pita en el Congreso de los Diputados, porque también es un dato que tendríamos que poner sobre la mesa. Alguien en WhatsApp pregunta, ¿por qué el señor de Podemos habla en plural si rechaza a otras organizaciones políticas? No entiendo esta parte, pero lo sigo leyendo. Como que con el tema de si se puede, otras formaciones, aunque lo Claro. han Tiene de plural lo que tiene cualquier otra organización política, dicen, es decir, son todos iguales y más de lo mismo. Por cierto, ¿condenará este señor la dictadura que lleva emergiendo desde hace tiempo en Venezuela, donde últimamente no se respetan los derechos humanos? Dice alguien Bueno, mañana mismo presentamos, con respecto a Venezuela, ¿no?, que siempre salen todas las tertulias. La verdad es que yo no soy experto en política iberoamericana, ¿no? No tenía previsto preguntarlo. No, pero bueno, ya que lo saca un oyente o un televidente, pues le contesto, ¿no? Mañana presentamos en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley que precisamente fomenta el diálogo, la diplomacia como una salida a un conflicto que a nosotros nos preocupa, evidentemente, y con la que queremos, y además en eso estamos absolutamente de acuerdo, por ejemplo, con el Papa Francisco o con Ban Ki-moon, ¿no?, el secretario general de las Naciones Unidas, donde creemos que la salida diplomática y el diálogo es la mejor de las vías, ¿no?, y no la violencia, de ninguna manera. Para terminar, una pregunta que tenía previsto formularle y que finalmente lo voy a hacer. ¿Cómo está viendo usted el juego? Bueno, a veces busco bien las palabras o intento buscarlas para que nadie me malinterprete. Bueno, de Pedro Quevedo ahora mismo de nuevo a Canarias con Mariano Rajoy. En el sentido de, al final le está pidiendo la reforma del Estatuto de Autonomía, que es una cosa que ustedes también piden. ¿Es una buena estrategia de Nueva Canarias? Yo respeto las estrategias de Nueva Canarias, pero lo que no entiendo es que negociemos los presupuestos del Estado por unas migajas, ¿no?, de presupuesto. Porque a Canarias no solo le afectan tener 500 millones de euros más que se pueden invertir en carreteras, ¿no?, para al final se lo lleven siempre los mismos. A Canarias le afectan los recortes en prestaciones por desempleo, a Canarias le afectan los recortes en sanidad, los recortes en educación. A Canarias le afecta los presupuestos generales del Estado en su totalidad. Y yo creo que hay que romper ese marco de oprimidos, opresores, para plantarnos en Madrid como víctimas y siempre negociar por unas migajas. Yo creo que hay que hacerse respetar, y hacerse respetar también es defender un modelo socioeconómico en Canarias que está en manos de unos pocos. También en el régimen económico fiscal y también en nuestro propio Estatuto de Autonomía hay que blindar los servicios sociales, hay que blindar el estado del bienestar en Canarias si queremos realmente salir adelante. Eso es fundamental. Por tanto, difiero de la estrategia de Nueva Canarias. Nosotros no vamos a apoyar los presupuestos generales del Partido Popular de ninguna manera. Juan Márquez, gracias. Buenas noches. Por cierto, estamos hablando de que las elecciones a secretario general de 21 de junio. 21 de junio. Bueno, el 21 es el resultado, serán con anterioridad. Yo aprovecho para animar a la gente que nos está viendo en inscribirse en participa.podemos.info y también conocer nuestro proyecto en podemosenplural.com. Bueno, a ver si no utilizan muchos ordenadores, que a veces en el pasado los tenían ahí a granel y empezaban a hacer correos electrónicos. Va a haber elecciones presenciales y una alegría que me llevo porque mucha gente, es verdad, que no tiene acceso a las redes, a internet y se le va a facilitar con un espacio presencial. Mejor. Mejor, mucho mejor. Sí. Bueno, hemos visto últimamente en algunas elecciones mucho, miren lo que pasó en el Partido Popular. Por cierto, gracias por estar aquí en este Día de Europa. Día de Europa y 72 aniversario de que los rusos se llevaron por delante a del final de la guerra mundial y cómo los rusos colaboraron para llevarse por delante a los nazis. Sí, no nos olvidemos de esos más de 20 millones de muertos que puso la Unión Soviética para combatir el fascismo. No nos olvidemos. Sí. Y bueno, y de Europa, por supuesto, hoy mismo hicimos una declaración institucional en el Parlamento de Canarias pidiendo una Europa más social, una Europa de los pueblos, ¿no? Y es fundamental para nuestro futuro y para evitar precisamente esos conatos de fascismo tan desagradables que estamos viendo, ¿no? Sí, tenemos una generación que no sabe exactamente qué es lo que pasó. Es importante conocer la historia para atender el presente y construir el futuro. Y para no repetirnos. Los alemanes sí lo dan en clase, pero aquí en España no dan en clase qué es lo que hizo el golpe de Estado. Bueno, que hubo una diferencia muy clara con Alemania, ¿no?
Aquí de un día para otro los fascistas se pusieron la chaqueta de demócratas y no se ha condenado el franquismo, ¿no? Sí. Eso pasa factura a la larga, evidentemente. Por eso hay un déficit también democrático importante, ¿no? Tenemos que conocer nuestra historia y eso pasa porque algunos partidos empiecen desde ya, ¿no?, a condenar esa época y que, vamos, es intolerable que un dictador fascista esté enterrado, ¿no?, en una iglesia, en una basílica donde se da seguimos, misa, ¿no? seguimos pagando de nuestros presupuestos el mantenimiento el patrimonio nacional, de ese mausoleo. Sí. Es alucinante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, venga. Nosotros seguimos aquí. Por cierto, vamos a ver unas imágenes curiosísimas antes de ir a publicidad. Sí. Antes de ir a publicidad. Efectivamente, la laguna, ¿no? Es que, sí, curiosísimas. Las teníamos para después, pero las vamos a poner ahora. Bueno, curiosísimas y además muy cariñosas, ¿no? O sea, una gente... Porque terminó bien, ¿eh? Porque terminó bien, pero mira lo que hace la gente. La laguna. Detectan que un perro, que además está en unas circunstancias paupérrimas, sí, no sabemos cómo llegó ahí, porque yo veo todo cerrado, el perro se cae, pero la gente está abajo esperándole con una manta. Sí. Calle Heráclito Sánchez, esta tarde en el municipio de La Laguna, afortunadamente, esta perra podenco, desnutrida. Pero tenemos que, afortunadamente, ¿dónde subió? Yo contar veo la esta cerrada, buenísima noticia. Ven incluso cómo estaba la policía local justo al lado. ¿Sí? Y fueron los propios vecinos los que ayudaron a esta perra podenco que estaba en muy malas condiciones, pues a recibir el mejor trato posible. Mira, soy un pesado, pero veo el balcón cerrado, veo la ventana cerrada, veo cómo llegó la perra ahí, alguien la sacó adrede, no sé, hay un montón de que preguntas, pero bueno, mira qué bien la gente, caramba, ahí abajo con una manta esperando y finalmente la perrita, o el perro, no lo sé, salvó la vida. Venga, vamos a la publicidad. Que dicen buenas noticias, ¿no?